¿Qué tal a todos? El Señor los bendiga y los guarde. En esta hora vamos a ver un tema que seguro le va a ayudar para poder servir mejor al Señor en su llamado, en su ministerio, en la vida que usted ha iniciado con el Señor. El tema se llama la armadura de Dios. La armadura de Dios, según la Biblia, nos demanda estar firme en estos tres aspectos fundamentales. Quiere decir que debemos estar ceñidos, permanecer vestidos y calzados. En el sentido militar humano, esta armadura, cuando se usaba, era una vestidura compuesta de piezas metálicas o de cuero. Debía resistir, ser fuerte, para cuando el guerrero fuera a la batalla, lo pudiera proteger. En el sentido espiritual, la armadura de Dios es un vestido espiritual de luz que protege al creyente de cualquier acechanza del enemigo. Cuando nos vestimos con la armadura de Dios, eso quiere decir que nos ponemos esa vestidura de luz. Y por eso nosotros, cuando vamos a enfrentar cualquier situación contra Satanás, nosotros ya no lo hacemos en la carne, ya no lo hacemos en el ámbito de la carne, sino en el ámbito espiritual. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 13, verso 12, y dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las armas de las tinieblas, que son las de la carne, y vistámonos las armas de luz. Allí está, de manera textual, utiliza la frase armas de luz. Vestíos del Señor Jesucristo. Este debe ser nuestro revestimiento ahora cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Vestirnos del Señor Jesucristo. Ponerse esta armadura significa vivir día a día con ella. Nadie debería quitarse ni una parte, ni el vestido, ni el calzado, ni el yelmo, nada. Un guerrero que en la batalla se quite alguna de ellas, por ese lado puede ser atacado, puede ser derribado y el enemigo podría destruirlo. En Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 y 9 dice: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid firmes en la fe. En Efesios capítulo 6 verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como se puede ver, a esta armadura no le falta nada. Es una armadura completa. Vamos a comenzar con la primera pieza, que es el cinturón de la verdad. Y el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy la verdad. El cinto de la verdad es nuestra principal defensa en protección frente al arma más efectiva que ha tenido Satanás contra la humanidad, que es el engaño. La Biblia dice el mismo Señor que Satanás es mentiroso y padre de mentira. La mentira le ha dado tan buenos resultados al diablo que desde Adán y Eva hasta hoy vemos que casi todos los hombres o hacen o practican o hablan mentira. ¿De dónde sale tanta mentira? Si la esencia del Dios creador de este mundo, si su esencia es la verdad, pues la Biblia dice que así como Dios es la fuente de la verdad, Satanás es la fuente de la mentira. Y si en el mundo hay tanta mentira, es porque el mundo está bajo la influencia de Satanás y no bajo la influencia del Dios verdadero. Lo que dice el libro de Juan capítulo 3 verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Imagínese usted que el Dios creador creó todo lo que vemos, al ser humano, los ángeles y el ser humano, hablando del ser humano, en vez de hacerse del lado de Dios, que es la luz, que es la verdad, se hizo al lado de Satanás, que es el mentiroso, que es las tinieblas. Y por eso, aunque vemos las consecuencias de tanta mentira, de tanto engaño, el ser humano sigue practicando ese engaño, esa mentira. Y allí es donde dice que la luz vino al mundo, el Señor vino al mundo, y a pesar de que Él estaba en el mundo, los hombres amaron más las tinieblas. O sea, el ser humano ama más la mentira que la verdad. Por eso la primera instrucción que se nos habla en cuanto a la vestidura de la armadura de Dios es ceñirnos con el cinto de la verdad. En el tiempo pasado, cuando se usaban estas armaduras, ese cinturón era para el guerrero algo que estaba diseñado para sostener al cuerpo y al mismo tiempo cubrir esa parte del abdomen, la parte de aquí del abdomen que podría estar desprotegida por la coraza. Recuerden que también hay una pieza que se llama la coraza, por lo cual la tarea del cinturón en ese tiempo era mantener el cuerpo sujetado para la batalla y al mismo tiempo proteger esa parte del abdomen. En el sentido espiritual, se nos ha dicho que nos ciñamos el cinturón de la verdad. Este cinturón es el del entendimiento. Dice, ceñíos los lomos, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento. Y dice, sé sobrios. Así como antes el soldado, el guerrero se ceñía ese cinturón, así hoy nos invita a que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. Cuando el Señor Jesucristo oró al finalizar su ministerio, le dijo al Padre en el capítulo 17 de Juan, verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, escuche bien, no estaremos listos para la batalla hasta que nos hayamos ceñido el entendimiento con la verdad, que es la palabra de Dios. Debemos mirar qué tanta palabra, qué tanta verdad de Dios hay en nuestros corazones, en nuestra mente guardada. Esa verdad es como un cinturón que nos va a sujetar todo pensamiento y todo argumento que diariamente puedan lanzar en contra de la decisión que hemos tomado para servir al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios diciendo, porque las armas de nuestra milicia, de nuestras batallas, nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire esto, y llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. En otras palabras, nosotros, por medio de ese cinto de la verdad, o sea, la revelación que tengamos de la palabra de Dios guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que va a hacer que cada pensamiento, cada argumento que nos venga para inducirnos a hacer algo que esté inapropiado, esa verdad es la que va a hacer que eso se sujete. Nosotros lo sujetamos llevando cautivo, dice, esos pensamientos a que obedezcan al Señor Jesucristo. Ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Job. Dice que Job fue un hombre que lo perdió todo, era una prueba, y en un momento cuando ya estaba arruinado, sin nada, sin hijos, vino la esposa en el capítulo 2, verso 9, y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Y él le responde, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y concluye el relato diciendo que en todo esto no pecó Job, ni en palabras ni en acciones. Ahora, observe bien que este dardo que le envía el enemigo a través de la esposa al mismo Job es algo muy común, porque
Muchas veces cuando nosotros nos portamos bien, cuando nosotros intentamos hacer las cosas correctas, en vez de irnos bien, en vez de mejorar las cosas, empiezan a empeorarse. Usted puede haber comenzado ahora la vida cristiana y se apartó de adulterios, se apartó de rumbas, se apartó de toda esa vida desordenada que usted podía llevar antes. Ahora comenzó a ofrendar en la iglesia y resulta que en vez de irle mejor, empiezan a empeorar las cosas. Y puede venir alguien y decirle, mire, ¿usted por qué sigue ese evangelio? ¿Usted por qué sigue allí en esa iglesia? ¿Hasta cuándo usted va a seguir allí? Mire que desde que usted se entregó, desde que usted comenzó a asistir allá, mire desde que usted comenzó a hacer esto, las cosas comenzaron a irle mal. Y mucha gente, por ese tipo de insinuaciones, ha dejado de seguir al Señor. Y por eso se ha apartado. Eso fue lo que el Satanás quiso hacer con Job a través de la esposa. La esposa le dice, ¿por qué si tú eres tan justo, tan bueno, aún te está pasando estas cosas siendo tan justo, tan bueno? Dios permite que todo esto te acontezca. ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué sigues siendo íntegro con Él? Renuncia a Dios. Apártate de Él. Tírate por un abismo. Mátate porque esta situación que está viviendo es muy difícil para una persona del prestigio que has sido tú. Pero Job le dice, no, Señor, ese pensamiento, esa idea no la acepto porque yo conozco al Dios en el cual he creído, yo lo conozco, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, decía Job. Y usted puede estar seguro que la vida que ahora usted ha comenzado y que está siguiendo al Señor, el Señor nunca lo va a defraudar, el Señor nunca lo va a dejar. Siempre Él sabe recompensar a los que en Él confían. Otro ejemplo lo encontramos en la vida del salmista cuando está viviendo una situación muy difícil. Y allá en el capítulo 42 del libro de Salmos, verso 5, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmista vivía o estaba pasando por una situación que es común y corriente en el día de hoy. Muchas personas están abatidas, muchas personas están turbadas y en ese momento quieren salir corriendo en su matrimonio, en sus negocios, en la vida misma cristiana, en el ministerio, quieren salir corriendo. Y este salmista estaba en esa situación, querer salir corriendo, y él de repente viene una luz y le dice, no, 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 ¿por qué te turba? Le dice a su alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Tenemos que seguir esperando en el Señor hasta que Él venga y nos traiga una respuesta. Espera en Dios, te dice el Señor en esta hora. Espéralo. Y eso es por la revelación de la verdad. Ese cinto, cuando nos ceñimos el cinto de la verdad, entonces esa verdad revelada es la que hace que nos mantengamos sujetos. Podamos llevar cautivo todo pensamiento, todo argumento a que obedezca al Señor. La segunda pieza de esta armadura es la coraza de justicia. No se refiere a nuestra propia justicia a través de nuestras buenas obras. Eso no es así. La palabra de Dios dice que las buenas obras no nos pueden hacer justos. En Romanos 3, verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La justicia de la que habla la palabra de Dios es la justicia que recibimos cuando creímos en el Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 3 hay una declaración de Pablo frente a la revelación que tiene de este tipo de justicia. El capítulo 3, verso 8 y 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo era un hombre que según la ley era irreprensible, lo dice él mismo, según la ley soy irreprensible, he hecho todas las cosas de la manera que la ley así lo ordena. Estudioso de la ley, guardaba la ley. Entonces,
En ese conocimiento, él podía justificarse por todas las cosas buenas que él había hecho según la ley. Pero cuando tuvo la revelación de la justicia del Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo, él dice: yo esas cosas las tengo ahora por basura. Ya no me interesan esas buenas cosas que yo hacía en la ley. Ahora quiero alcanzar la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y esa es la invitación que toda persona debería hoy empezar a buscar: la justificación por medio de Jesucristo, y no tanto por sus buenas obras que haya hecho en el pasado o las que esté haciendo ahora en el presente. Ponerse esa coraza de justicia es nuestra defensa contra el acusador. Cuando una persona es acusada por Satanás, por ejemplo, hay personas a las cuales el Satanás le puede decir: tú no eres suficiente bueno para ser cristiano. Por todas las cosas que tú hiciste en el pasado, tú robaste, tú mataste, tú adulteraste, tú eras prostituta, tú eras brujo, bueno, una cantidad de situaciones en las cuales nosotros anduvimos, y Satanás nos puede acusar diciendo: usted no puede ser cristiano porque usted fue de esta o de aquella manera. Pero en ese sentido, nosotros le podríamos responder a Satanás: ¿y quién nos puede acusar a los que somos escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, no es por lo que yo hice o lo que he dejado de hacer, es que el Señor es el que me justificó, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 33. Aun cuando nosotros ya hayamos sido justificados en Cristo, debemos estar conscientes de no cometer más hechos de injusticia. Vestirnos las armas de luz significa que andamos a la luz del Señor, porque Él está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice 1 de Juan 1:9. La confesión no radica en expresar lo siento. Un sinnúmero de personas lo siente, pero normalmente lo hacen porque han sido descubiertas, y aún en ese momento, cuando han sido descubiertas, van a tratar de reconocer lo menos posible de las cosas malas que hayan hecho. Confesar en griego personifica reconocer o estar de acuerdo. Es algo parecido al concepto de caminar en luz. Confesar denota: yo lo hice. Esconder algo es lo mismo que caminar en tinieblas. Por esto es que usted puede caminar en luz, porque ya ha sido perdonado, ya ha sido justificado en Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo escribe en 1 de Corintios capítulo 6 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuche bien, ya usted ha sido lavado, usted ha sido santificado, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ya hemos sido lavados, lo primero. Ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Todas estas cosas ya hemos sido, ya somos. Usted puede caminar en luz porque el Señor ya lo perdonó. Por eso es que Pablo asegura: ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Satanás, si viene a acusarnos? ¿Quién puede venir a acusarnos a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que cuando Satanás te quiera acusar por lo que tú hiciste en el pasado, aplícale esa justicia del Señor. Yo soy salvo, yo soy limpio, yo soy lavado, soy santificado, soy justificado no por lo que haya hecho, malo o bueno, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Estar seguro de esto significa vestirse con la coraza de justicia.
La tercera pieza de la armadura es el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Como sabemos, los zapatos se necesitan para facilitar el movimiento. En el caso de la armadura de Dios, los zapatos que nos deberíamos siempre poner es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Ponerse estos zapatos significa que estamos listos para cuando el proveedor de esa armadura nos llame para movernos a la proclamación del Evangelio de la paz. A veces es fácil ponerse otras cosas antes que el interés del Evangelio. Así que cuando Dios nos quiere llamar, cuando Dios nos está llamando, estamos muy lejos como para poder escucharlo porque tenemos nuestra atención, nuestra mente puesta en otros compromisos como el trabajo, la familia, los estudios, etcétera. O sea, estamos enredados en tantas cosas que no le prestamos oído a las cosas de Dios. Aquellos pacificadores que son los que proclaman el Evangelio son expertos en reunir a las personas. Los pacificadores avivan la comunión y poseen un ministerio de reconciliación. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, como dice en el vínculo de la paz, según Efesios 4:3. Pablo señala 3 piezas de la armadura de Dios que debemos colocarnos para resguardarnos de los ataques de Satanás. Esto es el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las primeras 3 que ya hemos visto, como es el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el apresto del Evangelio de la paz, las primeras 3 permanecen situadas debido a nuestra disposición en Cristo: el cinto, la coraza y el calzado del Evangelio de la paz. Esas 3 permanecen allí porque estamos dispuestos, nosotros nos hemos dispuesto a seguir al Señor Jesucristo.